En este video vamos a hablar acerca de la hipótesis teoría del mundo del ARN. También hablaremos acerca de las diferencias que existen entre el ADN, ARN y las proteínas. Y finalmente estaremos hablando acerca del dogma central de la biología molecular. Hipótesis teoría del mundo del ARN. Primero, si nos dirigimos hacia atrás en la historia, hace unos 120 millones de años, nos encontraríamos con un mundo lleno de dinosaurios. Y si continuamos a unos 500 millones de años más atrás, nos encontraríamos con los trilobites y extrañas criaturas marinas. Y si seguimos a 3.4 billones de años aún más atrás, se encontraría el mundo de la primera célula viva. Y si continuamos más atrás, científicos sospechaban que existía una sustancia llamada ARN o algo similar, y mediante esta cadena empezó lo que hoy se conoce como la existencia de la vida. Científicos llegan a estas conclusiones debido a diversos motivos, entre los que están los siguientes. Se han encontrado abundantes cadenas de ARN en todas las células vivas en la actualidad. También el ARN es un primo cercano del ADN. Además, las cadenas de ARN son capaces de replicarse, evolucionar e interactuar con sus ambientes. Estudiar acerca de la historia del ARN es aún muy complejo y existen muchos misterios por resolver. La hipótesis del mundo del ARN es la idea de que en algún lugar del planeta, quizá en una piscina de oleajes o en un geyser, la química del planeta comenzó a producir cadenas aleatorias de ARN. Luego de haberse formado, comenzaron a replicarse, a evolucionar y competir entre sí por la supervivencia. A medida que estas cadenas evolucionaron y se diversificaron, algunas de ellas comenzaron a cooperar para producir el código genético, un gran arreglo de proteínas complejas e incluso células vivas que desde la perspectiva del ARN pueden ser comprendidas como casas o máquinas de supervivencia que el ARN habilita. Para comprender cómo las cadenas de ARN pueden interactuar, lo primero que se debe tener en cuenta o lo primero que tenemos que saber es cómo se da el apareamiento de bases. Lo que se debe tomar en cuenta es que la cadena de ARN están hechas de nucleótidos, los cuales son pequeñas moléculas que vienen en 4 diferentes tipos denominados adenina, citosina, uracilo y la guanina. En este caso, se hace una representación de los átomos de soporte de un nucleótido mediante una banda amarilla, las mismas que pueden formar fuertes enlaces químicos con los átomos de soporte de cualquier otro nucleótido de ARN. Esto quiere decir que diferentes cadenas pueden presentar secuencias completamente diferentes de izquierda a derecha. La forma en que se unen los nucleótidos es la guanina, como se puede observar en el gráfico, la guanina con la citosina y la adenina con el uracilo. Entonces, cuando se da esta unión es a lo que se llama el apareamiento de bases. Ahora, vamos a hablar acerca de las diferencias entre ADN, ARN y las proteínas. El ácido desoxirribonucleico o ADN. Para poder determinar las diferencias entre ADN, ARN y proteínas, hay que tener en cuenta a qué hace referencia cada uno, por lo cual se detallará paso a paso. Primero, vamos a tomar en cuenta al ADN, el cual es un polímero que tiene la función de almacenar toda la información hereditaria o genética. Además, el ADN consiste en una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por grupos fosfatos. Las bases en el ADN son la adenina, que se la representa con la letra mayúscula, la citosina, que se la representa con la C mayúscula, la guanina, de igual forma con la letra mayúscula, y finalmente se encuentra la timina, que se la representa con la T mayúscula. Estas se organizan estructuralmente en cromosomas. El ácido ribonucleico. En cuanto al ARN, permite que la información genética sea comprendida por células, y la misma cuenta con una hélice simple, contiene un azúcar y grupos fosfatos de manera alterna.
Al igual que el ADN tiene 4 bases, que son la adenina, la citosina y la guanina. En este caso se reemplaza la timina por el uracilo. Las proteínas intervienen en todos los procesos que tienen lugar en la célula y ejercen una diversidad casi inagotable de funciones. Son los productos finales más importantes de las rutas de información. Son los instrumentos moleculares mediante los que se expresa la información genética. Están compuestas por 20 aminoácidos unidos de forma covalente en secuencias lineales características. Por último, en las proteínas se pueden dividir en 4 niveles, de acuerdo a sus estructuras, entre las cuales está la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Todo esto dependiendo de las características que presenta cada uno. Finalmente, tenemos el dogma central de la biología molecular. En un principio, la comprensión acerca de una molécula de ADN era demasiado compleja, ya que con el pasar del tiempo surgían hipótesis o teorías sobre la molécula de ADN, hasta que James Watson y Francis Crick en el año de 1953 descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, y a partir de este gran descubrimiento surge el planteamiento del dogma central de la biología molecular. Entonces, este dogma propone que existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula. En otras palabras, quiere decir que el ADN se transcribe como ARN mensajero y que éste se traduce como proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. Uno de los objetivos de la bioquímica es que todos comprendan acerca del dogma central de la biología molecular, ya que es de vital importancia conocer cómo fluye la información genética a partir del ADN hacia ARN y después a su traducción en proteínas. Se observa también un esquema de cómo las proteínas como la DNA polimerasa, la RNA polimerasa y los ribosomas se encuentran involucradas en transformaciones o duplicaciones a nivel del ADN, del RNA y de síntesis de proteínas. Entonces, se sabe que estas proteínas intervienen en muchos de los ciclos del dogma central de la biología molecular. Además, es importante recordar que de acuerdo a la teoría de la hipótesis del mundo del RNA, se dice que hubo una evolución de RNA hacia el DNA en primer lugar y hacia la síntesis de proteínas en segundo lugar. Bueno, este ha sido el video en cuanto a este tema. Gracias.